en esta mañana yo quiero compartirle a usted de la palabra de Dios. Yo creo que todo el mensaje, si usted lo ha estado escuchando y puede juntar de alguna manera el pensamiento de toda la administración en la música, en los cánticos, en los dramas, ¿verdad? Y la presentación de esta mañana, usted puede darse cuenta que Dios está hablándonos. Nosotros descubrimos cuando venimos a Cristo Jesús que vivimos en un mundo material que podemos ver, pero vivimos también en un mundo espiritual, que aunque no lo podemos ver, espiritualmente lo podemos percibir. Y no podemos desligar uno del otro, porque vivimos ahí. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que sucede en nuestras vidas está afectado por las cosas físicas y por las espirituales. Y como mostraron en uno de los dramas, ¿verdad? Hay una batalla espiritual que se libra a nivel personal, también se libra a nivel de la comunidad donde usted vive, se libra a nivel de la ciudad donde usted vive, se libra también a nivel de la nación donde usted vive. Y si no lo quiere creer, como quiera, usted va a enfrentar la batalla. Y si usted es cristiano y cree en estas cosas, usted va a enfrentar la batalla también. Porque estamos en este mundo y en este mundo estas cosas están pasando. Jesucristo, cuando habló acerca de los gobiernos, Él dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Cuando Él dijo príncipe de este mundo, no significaba que Él fuera el dueño de este mundo, sino que Él podía influenciar en este mundo. Es un gobierno que la Biblia llama un gobierno de tinieblas, potestades, principados, que afectan y tienen, hacen mal, ponen pensamientos y traen a las vidas a esclavitud. Y ahí usted y yo enfrentamos un reino de tinieblas y también un reino de luz. Cuando nosotros le entregamos la vida a Jesucristo, el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de la luz. Y la Biblia dice que cuando usted y yo somos sacados del reino de las tinieblas, lo que significa eso es que ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Ya el príncipe de este mundo no tiene poder sobre nosotros, porque ahora le pertenecemos a Cristo. Y ahora Cristo es nuestro Señor. Por eso en la oración de fe del pecador arrepentido decimos y proclamamos que Cristo es nuestro Señor. Significa el dueño de nuestras vidas. Lo proclamamos dueño de nuestras vidas porque antes no lo era. Pero cuando usted y yo le entregamos la vida a Jesús, eso sucede en nosotros. Nos convertimos en cristianos, en seguidores de Jesús, nos convertimos en hijos de la luz. La Biblia dice, ya no somos de las tinieblas, ahora somos hijos del día, hijos de la luz. Significa que usted y yo ahora le servimos a Cristo, que dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Jesús es la luz de la vida. En la Biblia encontramos una historia en el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde hay una ciudad llamada Éfeso, una ciudad muy próspera económicamente, estaba muy bien. Pero en esa ciudad se había desarrollado un poderoso culto
satánico. La gente en esa ciudad estaba gobernada por un principado. Si usted lee la historia que se encuentra en ese capítulo 19, nos dice allí que en ese lugar se había construido un templo para conmemorar a la diosa Artemisa o Diana, y ese templo había sido hecho tan y tan bien que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era un templo de adoración a una diosa. La gente en esa ciudad invertía mucho dinero comprando libros de magia. Era un poder satánico en esa ciudad, fuerte. La economía de esa ciudad dependía de ese culto a la diosa Diana. Se hacían templillos, estatuas, y se vendían en la ciudad y también se llevaban a otras partes del mundo de aquel entonces. Y aquello era algo que sostenía económicamente a muchas personas, pero algo diabólico. Y Dios envió a sus siervos, Dios envió a sus profetas, Dios envió a sus apóstoles que fueran a esa ciudad. Y uno de los hombres que Dios envió allí fue al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo comenzó llevando el mensaje a un pequeño grupo de personas judías que se reunían en un lugar pequeño, y allí ellos mantenían su creencia y sus enseñanzas de la Biblia, pero no era algo público porque esa ciudad estaba muy entregada a esa idolatría. Pero llegó el apóstol San Pablo y empezó a pregonar el mensaje de Cristo ahí. Y por 3 meses estuvo hablándole de Cristo al grupito que tenía. Y de ese mensaje de Jesús causó que parte del grupo se rindiera a Cristo. Porque hay gente que lee la Biblia, hay gente que sabe lo que dicen las Escrituras, pero no han llegado a creer. Le falta entregarle su corazón a Jesús, le falta rendirse al Señor. Mire, Dios no reconoce nietos, Dios reconoce hijos. Si usted es un muchacho joven criado en la iglesia, usted necesita entregarle su corazón a Cristo, rendirse al Señor, aceptar a Jesús como Salvador. Porque en el cielo usted no puede ir al cielo a decir, bueno, aquí estoy porque mi mamá era cristiana y por ella yo estoy aquí. Porque Dios va a decir, yo conozco a tu mamá, pero no sé quién eres tú. Tienes que entregarle tu corazón a Cristo. Amén. El apóstol Pablo separó un grupo que abrazó el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, y continuó con ese grupo predicando, llevando el mensaje, evangelizando. Le tomó 2 años. Le tomó 2 años. Pero empezaron a romperse las cadenas. Empezaron a haber conversiones. Dios empezó a tocar a todas esas vidas que vivían en la idolatría, vivían en la magia, vivían entregados a ese tipo de culto. Y esa ciudad que estaba tan atada, yo solo me imagino el poder satánico que podía estar operando en esa ciudad cuando
en un momento dice que ellos comenzaron a adorar a la diosa Diana y por 2 horas. Ahorita el pastor Carlos animaba a hacer un clamor a Dios, una oración, un momento. ¿Cuánto tomó? 10 minutos, quizás 5 o 10 minutos, y ya queríamos sentarnos porque estábamos cansados. Y algunos no nos paramos porque estábamos cansados. Dice allí en ese mismo capítulo que cuando ellos empezaron a adorar a la diosa Diana por 2 horas, con una sola frase, por 2 horas, empezaron a gritar eso. Solo imagínense cómo estas vidas estaban tan atadas que no callaron por 2 horas gritando un estribillo en honor a la diosa Diana. Pero el evangelio se metió en la ciudad. El evangelio se metió en las personas. El evangelio entró en los corazones de vidas poseídas. Y empezó Dios a traer milagros y prodigios. Empezó Dios a hacer sanidades y liberaciones. El capítulo 19 nos habla de cómo el Señor liberó, rompió cadenas, echó fuera demonios, trajo a salvación vidas, hizo milagros de sanidad. Dios empezó a operar al punto que el efecto fue que los gobernantes de la ciudad, que también estaban entregados a ese tipo de idolatría, sintieron temor y dijeron: si dejamos que esta gente siga, toda la ciudad lo va a seguir. Si no hacemos algo para detenerlos, todos van a creer. Solo el poder que el evangelio tiene para cambiar vidas. Y dice la palabra que fue tan grande la cosecha de almas, de vidas que se entregaron, porque la gente se convirtieron de verdad, se rindieron de corazón al Señor. Yo quiero que tú y yo miremos en capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice, verso 18 y 19, dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntamente con sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon el precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Yo busqué eso. Yo dije, ¿qué es una pieza de plata en aquel tiempo? Es un dracma. ¿Y qué era un dracma? Usted trabajaba todo el día de sol a sol y al final del día le daban un dracma. Ese era el sueldo de un día de trabajo, un dracma. ¿Cuántos libros habrán quemado? Que el precio de los libros eran 50,000 días de trabajo. Solo eso nos hace ver cuán atada estaba aquella ciudad antes que el evangelio llegara allí. Y cuán poderoso es el evangelio para romper esas cadenas, destruir esos poderes, echar fuera esos demonios y transformar las vidas. Gloria a Dios. San Pablo, dice la palabra, que cuando él estaba allí, él sentía la lucha que había, sentía las fuerzas que tenía que enfrentar. Él le escribió a la iglesia de los Corintios, Primera de Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9, y les dejó saber a ellos cómo él se sentía en ese lugar donde él estaba enfrentando estas fuerzas satánicas.
Pero hermano, usted y yo no hemos recibido espíritu de cobardía. Usted y yo no tenemos por qué huir. Yo estuve predicando en Haití y yo le prediqué a un hijo de un sacerdote vudú. Y él me dijo, yo tengo cómo hacerte daño. Y yo le dije a ese joven, mira joven, el que está conmigo es más poderoso que el que está contigo. Y el que está conmigo me trajo a este lugar. Él me trajo aquí para que yo predicara el evangelio aquí. Y no hay poder que me detenga a mí, porque tengo al que me mandó aquí conmigo. Así que el que tú tienes no me va a vencer. Y pude predicar el evangelio allí en aquella tierra que estaba también poseída por esos espíritus tan fuertes. El apóstol Pablo escribió estas palabras. Dice así: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Él no negaba las luchas que tenía. Sí, hermano, usted y yo enfrentamos luchas y batallas. Sí, hermano, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino es contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y esas palabras se las escribió el apóstol Pablo a Éfeso, porque fue allí en Éfeso donde él enfrentó esas luchas. Fue allí en Éfeso donde él pudo sentir que esas potestades estaban allí, que esas huestes de maldad estaban allí. Pero no huyó de la ciudad porque eso estaba pasando. Se quedó allí porque el poder del evangelio quebranta todos esos poderes satánicos. Gloria a Dios. El impacto del evangelio transformó a Éfeso. Hizo una obra poderosa en aquella ciudad. Dios se glorificó en aquella tierra. Y allí se formó una iglesia maravillosa, la iglesia de Éfeso, que luego fue visitada por otros apóstoles y el evangelio allí prosperó. Porque Dios cambia la historia no solo de un individuo, sino también de una ciudad, amén, sino también de una nación. Dios es poderoso para hacerlo. Gloria a Dios. Pero usted tiene que hacer algo, y le llamo la atención si no lo ha hecho. Si usted estuvo practicando algún culto satánico, si usted estuvo metido en santería, brujería, magia, idolatría, y todavía guarda algún altar de esos, o tiene algo escondido, no siga con eso. Acabe ya de una vez, rompa eso de su vida, saca eso de su vida. Aquella gente los trajeron, confesaron lo que estaban haciendo y los quemaron. Haga lo mismo también. Deshágase de esas cosas. Porque mire, hermano, los ídolos no son nada. Los ídolos no tienen nada. Un ídolo no puede ni hablar, no puede ni pensar, no puede limpiarse si se ensucia, no se puede levantar si se cae. El ídolo no es nada. Pero es que ese ídolo representa un poder satánico que está atrás de eso. Es el culto que se le da, el cual alimenta ese espíritu. Y usted, mientras mantenga esas cosas guardadas, usted está dándole una puerta, un espacio a ese espíritu que una vez usted adoraba, usted le servía. Termine con eso. Hable con su pastor, él le puede ayudar. No tenga miedo. Aquella gente tomaron unas decisiones. Era costoso el material que quemaron. 50,000 días de trabajo. Pero si algo te ha hecho daño a ti, ¿por qué se lo vas a dar a otro para que haga daño al otro?
¿Por qué le vas a pasar a otro aquello que destruyó tu vida, te dañó tu vida? No, no lo hagas. Deshazte completamente, destrúyelo. Acaba con eso. Rinde 100% todo tu ser, toda tu vida, todo tu lugar donde tú vives, todo, ríndeselo completamente al Señor. Entrégate al Señor totalmente. Ese es el poder que el Evangelio produce en las vidas. Fue San Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. El apóstol dijo allí que cuando usted y yo no servíamos a Cristo, cuando usted y yo andábamos en tinieblas, éramos esclavos del príncipe de las tinieblas. Cuando uno lee ese capítulo 2 del libro de los Efesios, nos hace entender, nos hace ver a nosotros la influencia que este espíritu puede producir en las personas. Y Él os dio vida a vosotros. Pablo escribiéndole una carta a aquella gente que en un tiempo fueron adoradores de la diosa Diana, vivían en la magia, en el espiritismo, en la brujería, pero un día se desataron de todas esas cosas. El poder de Cristo transformó sus vidas. Y dice aquí en el capítulo 2, hablándole para recordarles, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no ahora, porque ahora eres de Cristo, pero en otro tiempo anduviste según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme, amoldándote, agradándole. Pero eso pasó porque ahora tú eres de Cristo. El espíritu que ahora en el presente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, operó una vez en ti, pero Cristo vino y te liberó. Pero ahora está operando en aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el apóstol Pablo, que había sido criado en el judaísmo, que conocía las escrituras, no se veía distinto a aquellos que eran idólatras. Y dice en el verso 3: y todos nosotros, porque aunque tú quizás no hayas practicado brujería, hechicería, eso no significa que el espíritu del príncipe de las tinieblas no haya operado sobre ti. Porque cuando tú entregaste tu mente y tu cuerpo al pecado, el diablo afectó tu vida también. Mi familia era católica espiritista, pero yo me consideraba ateo. Yo decía que yo no creía en nada y ni en nadie. Pero tanto mi familia espiritista, que conoció a Cristo y se convirtieron al Señor, como yo, que decía que era ateo, todos en un tiempo servimos al príncipe de la potestad del aire, porque entregamos nuestras vidas al pecado, dimos nuestra mente a los deseos que habían en nuestro ser, rendimos nuestra vida a los deseos, y esas cosas nos ataron. Pero vino Cristo. ¿Recuerdan en el drama la mujer que vino al frente, que decía que había sido liberada de 7 espíritus? ¿Recuerdan a María Magdalena? Bueno,
ella dijo, dicen de ella que el Señor le echó fuera 7 espíritus. Pues debe ser que se lo echó fuera, los 7 contados, ¿verdad? ¿Ve? Pero yo no sé cuántos Dios sacó de mí, lo que pasa es que no hubo quien los contara. Pero vino Cristo, aleluya, vino el Señor a nuestras vidas. Y ya no somos como éramos, nuestras vidas han cambiado. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, significa que nuestro espíritu estaba muerto. Nuestra mente funcionaba, nuestra alma funcionaba, nuestro cuerpo funcionaba, pero nuestro espíritu no funcionaba. Pero vino Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo vino y nos dio vida. Le dio vida a mi espíritu. Y una vez que le dio vida a mi espíritu, lo resucitó porque estaba muerto. Para uno resucitar, tiene que estar muerto, no hay otra forma. Así que si el Señor me dio vida, es porque no la tenía. No tenía la vida de Dios, no tenía la vida que Dios quería para mí, la vida espiritual. Pero vino Cristo y me resucitó y me hizo sentar juntamente con Él. Me sacó del mundo de las tinieblas, me subió al mundo espiritual donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está por encima de todo poder, de todo señorío, de todo principado. Cristo está por encima, por encima. ¿Y dónde estás tú? Tú estás por encima con Él, por encima, hermano. Tú y yo estamos por encima de esos poderes. No negamos que existen. Yo no niego que existen. Pero yo estoy por encima. Significa que estoy con Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Y es el poder todopoderoso de Cristo operando en ti como individuo, operando en tu familia, operando en tu comunidad, operando en tu ciudad, operando en tu nación, que va a hacer que este país sea cambiado, aleluya, transformado. Pero las cosas maravillosas que yo descubro en la palabra de Dios es que el Dios que tú y yo servimos es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios que hace cosas de una manera tan espectacular que solamente podemos decir, Dios lo hizo. Dios lo hizo. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículos del 7 al 9, se nos trae una palabra de Dios ahí para decirnos que el Dios que tú y yo servimos está preparado para hacer cosas que solamente Él las va a hacer y nadie más. Libro de Isaías, capítulo 66, en el versículo 7 al 9, dice así. Imagínate esto, hermana Graciela. Dice, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Mire la segunda parte del verso 8. Créelo para Venezuela.
¿Es dado a luz un país en un día? ¿Es dado a luz el país en un día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago que se abra la matriz, ¿no haré nacer? Dice el Señor. Yo que hago nacer, ¿cerraré la matriz? Dice tu Dios. Es un reto de la palabra de Dios. Dios es capaz y tiene el poder. También creemos que está en su voluntad hacer una transformación tan radical y tan rápida que puede hacer que nazca una nación en un día. Tiene el poder. Gloria a Dios. Hablando del profeta Eliseo, Dios un día lo envió a una ciudad que estaba pasando hambre. Y Dios lo envió con una palabra. Y Dios le dijo al profeta: ve a esa ciudad y proclama mi voluntad allí. Segunda de Reyes capítulo 7, verso 1 y verso 2. Llega este hombre a la ciudad y proclama la voluntad de Dios. Y le dice a la ciudad: mañana a esta hora va a haber tanta comida en esta ciudad que el precio va a ser casi regalada. Eso fue la palabra del profeta. Se va a vender la comida a un precio ridículo por la abundancia que va a haber. Y mientras él le hablaba al gobernante y las personas que estaban allí, uno de los oficiales dijo: Eliseo, no hay manera, no hay forma que esa palabra se cumpla. Eso no va a suceder, porque no hay manera que suceda. Y el profeta le dijo: lo verás, pero no comerás. Lo verás, pero no vas a disfrutar esa bendición, porque no creíste. Wow. Nosotros le creemos a Dios. Dios, cuando Él habla en su palabra, cuando Dios revela su voluntad, nosotros no le podemos mover tiempos a Dios. Sí, Señor, yo sé que dentro de cuántos años pasará eso. No, nosotros no tenemos que poner tiempos a Dios, porque nosotros nos limitamos por el tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Nuestro Dios es eterno. Amén. Y cuando este hombre trajo esa palabra, nadie la podía creer, porque lo que pasó con el profeta fue que Dios le dio la palabra, pero no le dijo cómo iba a hacer las cosas. Y muchas veces Dios nos oculta lo que va a hacer, los medios que Dios va a utilizar para glorificar su nombre. Pero cuando usted lee toda la historia de cómo al otro día en la mañana en esa ciudad se vendía la comida a un precio regalado, usted dice: si me lo hubiesen dicho antes, no lo hubiese creído. ¿Cómo Dios iba a hacer ese milagro? ¿Cómo Dios iba a causar que hubiese esa provisión tan maravillosa? ¿Cómo Dios iba a tomar control de la situación de la ciudad? Pero Dios lo hace, hermano. Dios es maravilloso. Pero usted y yo, como hijos de Dios que somos, como aquellos que hemos creído, nosotros lo que tenemos es que hacer, buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios y creerla y confesarla y declararla, y no decirle a Dios cómo lo va a hacer, solamente: Señor, esta es tu palabra, haz, Señor, conforme a tu palabra. Glorifícate, Señor, obra tú, Señor. Hace unos años atrás alguien me dijo que la situación que vivía Venezuela era juicio de Dios,
Y yo le dije, bueno, si es juicio de Dios, algo bueno pasa. Los juicios de Dios no duran mucho, porque Dios sabe de qué estamos hechos. Y Dios sabe que no soportamos mucho. Así que le dije a la persona, si tú me dices a mí que este es juicio de Dios, yo te puedo decir a ti, el tiempo del juicio se va a terminar. Porque el Señor muestra en su palabra siempre que Él no castiga para siempre. La Biblia dice que Dios no castiga para siempre, porque Dios sabe de qué estamos hechos. Él sabe hasta dónde usted y yo podemos llegar. Así que le dije a esta persona, solamente si es así, entonces hay que tener fe que Dios se va a glorificar. Porque Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos llegar. Así que en este tiempo que usted y yo estamos pasando, tiempo que ha causado un avivamiento grande en este país. Cuando yo llegué en el 89 aquí a Venezuela, yo solicité una visa de residente para poder trabajar aquí. Me la dieron. La enviaron a la diócesis de Caracas. Y yo le pregunté al ministro, ¿y por qué no la enviaste a la diócesis de Caracas? Dijo, bueno, porque usted viene por cuestiones religiosas. Y dije, sí, pero la diócesis de Caracas no me representa a mí. Ah, yo no sabía. Porque en aquel tiempo solamente se reconocía un solo pueblo como religioso aquí, y eran los católicos. Así que él agarró mi visa después que me la aprobó y se la mandó a la diócesis de Caracas para que me la dieran. Pues tuvo que solicitar que se la devolvieran para entonces enviarla la mía a Puerto Rico, para que entonces yo la pudiera recibir allá y poder venir para acá. Aquí en Venezuela, un día hice una boda y la persona era influyente en el gobierno. Y había un periodista del estado Carabobo. Y en esa boda sucedieron cosas extraordinarias, porque en esa boda se derramó el Espíritu Santo. Y hubo una cosa espléndida allí. Había como 500 personas en esa boda. Esos días que al otro día, en la mañana, salió una reseña y decía, sacerdote Carlos López casó a... Porque yo pienso que era un poco quizás vergonzoso decir que un ministro evangélico había casado a alguien del gobierno. No se podía ver bien, porque para aquel tiempo el evangélico era un grupo pequeño y eran muy rechazados y menospreciados. Pero qué vuelta ha tomado el país, qué obra maravillosa está haciendo Dios. Y Dios está creando una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del temor de Dios, una iglesia unida, una iglesia que se ama los unos a los otros, una iglesia que trabaja junta. Y esa obra creemos que es una obra que permanece. Y cuando mañana la bendición de Dios sea abundante y la comida se venda barata, el temor de Dios no se apartará de los corazones. La bendición de Dios va a quedarse. La búsqueda de Dios, de un pueblo que ama a Dios, va a permanecer. Y eso es lo que yo creo que toda esta situación nos ha llevado a que usted y yo nos demos cuenta que sin Cristo no podemos vivir. Sin Cristo usted y yo no podemos vivir. Necesitamos a Jesús. Tenemos que aferrarnos más a Él cada día, amén. Y cuando haya la bendición, nos aferramos a Dios. Y cuando no la tenemos, nos aferramos a Dios. Y nuestra vida con Dios no se negocia por nada. No se hacen negocios con las cosas de Dios, ¿verdad? No vamos a negociar la salvación que tenemos, amén. La salvación no se vende, no tiene precio para que se venda. Así que en este día, usted y yo vamos a creerle a Dios. El Dios que cambió aquella ciudad de Éfeso es el Dios que nos está llamando a nosotros a creerle a Él para transformar la nación. Amén. Para transformar nuestra ciudad, para transformar nuestra comunidad,
para transformar nuestra familia, para transformar nuestras vidas. Le invito a ponerse de pie conmigo, vamos a orar. Le invito a dar un paso de fe. Ven a Jesús. Mientras los hermanos van a estar adorando aquí un momento, es la oportunidad para que camines hacia adelante. Es un acto de fe. Confieses a Cristo, le des tu vida al Señor y empieces una vida totalmente diferente. Gloria a Dios. Aleluya.